Vamos a comenzar la palabra de esta mañana y yo estoy muy emocionado por lo que te voy a hablar este día, por lo que el Señor ha puesto en mi corazón que seguro que va a ser de bendición para todos nosotros. Realmente este año que terminó, 2020, nos enseñó muchas cosas. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo. Y principalmente nos enseñó a comprender las palabras de Cristo Jesús, que están en Mateo 10:28, que dicen: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Estas palabras yo creo que las entendimos muy bien en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque el virus sí tocó la salud de muchos y aún tocó la vida de muchos. Pero sabes una cosa, no pudo tocar la vida eterna que Cristo Jesús promete para todos aquellos que confiamos en Él. No la pudo tocar, porque las palabras de Dios no cambian, permanecen para siempre. Y si Cristo Jesús prometió una vida eterna para todos aquellos que confiamos en Cristo, es una realidad que no cambiará ninguna enfermedad y ninguna crisis mundial. Yo creo que este año nos enseñó muchas cosas. También aprendimos a llevar la iglesia fuera de las cuatro paredes, a convertir cada hogar en un altar de adoración y un lugar donde se exalta el nombre de Cristo, lo cual desgraciadamente había estado descuidado, porque ya casi no se buscaba a Dios en familia. Pero este año que dejamos atrás nos enseñó a buscar a Dios en familia. Aprendimos el diseño original, volvió el diseño original, donde los padres de familia fuesen los primeros maestros para sus hijos en enseñar la palabra de Dios. Aprendimos a valorar a nuestros seres queridos, a expresar amor, a dar amor mientras tengamos la oportunidad de verles cara a cara. Este año que dejamos nos enseñó muchas cosas y por lo tanto estamos convencidos que el 2021 no nos deja. No entramos al 2021 vacíos, sino llenos de Dios y de experiencia que se quedan grabadas en nuestro corazón por la gracia de Dios. Como tu pastor, estoy sumamente agradecido por Dios, agradecido con Dios de que nos ha guardado, nos ha librado, pero también estoy agradecido con Dios porque Él está prometiendo, Él está haciendo posible que nuestra fe crezca y se desarrolle de tal modo que estemos listos para un nuevo año. Y yo quiero hablarte, iniciar una nueva serie para estas próximas reuniones y la he llamado Una Fe Valiente. Yo quiero hablarte de una fe valiente para iniciar un nuevo año, pero así como para iniciar toda una vida llena de Dios, de búsqueda de Dios y por lo tanto de bendición en su nombre. Quiero hablarte de que la fe se trata de crecer, de sembrar y de avanzar. Estas tres cosas que hace la fe en nosotros y de lo que se trata creer en Dios. Dios quiere que estén en nuestras vidas. Un crecimiento, una siembra para poder cosechar y un avance en el nombre de Jesús en todas las áreas. Colosenses 2:7 dice: arráiganse profundamente en Él. Colosenses 2:7, vuelvo a repetir: arráiganse profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá, crecerá en la verdad que les enseñó. Arráiganse profundamente en Él y se fortalecerán. ¿Qué quiere decir? Que creceremos, que creceremos. La fe se trata de crecer en varias áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Según de Corintios 9:6 dice, recuerden esto,
El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. La fe se trata de sembrar, mi hermano. La fe se trata de creerle a Dios, dando un paso de fe, entregándote tú mismo como una semilla, entregando tu familia como una semilla para Dios, entregando lo mejor de nosotros para Dios, para cosechar lo mejor de Dios para nosotros. Este año yo te invito a ser un sembrador, alguien que siembra. Escucha bien, tiene una lucha constante con el clima, con lo que ve a su alrededor, pero está confiando que el Señor tiene la última palabra. Alguien que siembra, siempre me ha dado mucha curiosidad los agricultores, cómo se arriesgan a trabajar la tierra sin tener nada asegurado que va a salir ese fruto que tanto esperan. Cuánto más los que sembramos nuestras vidas en el reino de Dios debemos de estar confiados, porque ciertamente si su palabra dice que lo que sembremos vamos a cosechar, es que va a haber cosecha. No importa cómo esté el clima, cómo esté la oposición, cómo esté la situación, va a haber cosecha si nos atrevemos a ser sembradores. Si tú siembras paz, cosecharás paz. Si tú siembras gracia, vas a cosechar gracia. Si tú siembras pasión por Dios, escucha bien, consagración, lealtad al Señor, tú vas a cosechar gran favor de parte de Él. El Señor nos está permitiendo crecer, sembrar y también avanzar. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham es un ejemplo de fe. Dios lo llamó y obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes? Tú y yo no conocemos lo que nos espera los próximos meses. No sabemos qué va a suceder. El futuro siempre será incierto, pero el que confía en el Señor puede tener la confianza que si el Señor estuvo en el pasado, está en el presente, por lo tanto estará en el futuro. Así que tú y yo podemos confiar que el futuro será glorioso si nos tomamos de la mano de Cristo. Si la palabra de Dios es nuestra prioridad, si el Señor ocupa un primer lugar en nuestros corazones, seguramente tendremos su bendición. Aunque pasemos por valles, aunque pasemos por tempestades, el Señor calmará la tormenta, el Señor abrirá camino. Esas son las promesas para los que confían en el Señor. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? La fe se trata de avanzar en la vida, de avanzar. Abraham obedeció y sin saber a dónde iba, siguió avanzando. Avanza este 2021. Avanza. Creo que este 2020 para muchos fue una ola de tormenta que los alejó de su curso. El 2021 lo iniciamos como un llamado a la iglesia de Cristo a avanzar por fe, a creerle a Dios, a avanzar en pasión por Jesús, volviendo a nuestro primer amor. Este es un llamado a avanzar. Avanzar en el servicio a Dios, en las oraciones, en los sueños de Dios, en los propósitos de Dios. Pues el 2021 recibe una iglesia enfocada, agradecida, con una unción fresca que produjo la tormenta, pero a la vez con una autoridad de parte del Señor para enfrentar lo que venga en el nombre de Jesús. El 2021 recibe a una iglesia depurada, a una iglesia que la crisis no la derrumbó, que la situación adversa no la hizo retroceder, sino recibe una iglesia que avanza a pesar de la oposición. Esta es la iglesia de Cristo, una iglesia que avanza en fe, que se vuelve a enfocar, que retoma lo que se había perdido tal vez, que vuelve porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Tenemos que entender, amados, que tener fe en Dios
no solamente trata que una parte de nuestra vida o un área de nuestra vida va a ser transformada o bendecida. La fe es integral. Y si tú y yo decidimos tener fe en Dios, quiere decir que todas las áreas de nuestras vidas van a ser revolucionadas. Tener fe en Dios significa que es una fe integral, que cada área de nuestra vida va a ser transformada. Permite al Señor que tu fe sea tan integral, que abarque cada área de tu vida, que pueda ser transformado para bien. Que cada uno de nosotros podamos seguir siendo bendecidos para bendecir a los demás. Este 2021, créele al Señor que Él puede sanar cada área, transformar cada área de tu vida. No escatimes cuando se trata de entregarte a Dios, porque todo lo que Dios toma en sus manos estará seguro y será transformado. Todo. Observa los siguientes versos, escúchalos. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 14:23 dice: todo lo que no procede de fe es pecado. Mateo 9:29 dice: se hará con ustedes conforme a su fe. Entonces, lo que yo entiendo de estos pasajes es que Dios nos está diciendo que Él quiere que a través de la vida desarrollemos una fe constante, genuina y humilde delante de Dios. Que es una fe valiente, es una fe humilde. Porque la valentía que merita un año nuevo o iniciar un nuevo año con oposiciones o con malas noticias o con situaciones adversas implica que nuestra fe reconozca que nuestras propias fuerzas no podemos. La fe valiente es una fe humilde. Porque nuestra valentía no la vamos a obtener de nuestras propias fuerzas, porque no sé ustedes, pero a mí las fuerzas muchas veces se me acaban. La fe valiente no la obtenemos de nuestros conocimientos, porque yo no sé ustedes, pero yo no sé todo. La fe valiente no la obtenemos de nuestros recursos, porque yo no sé ustedes, pero mis recursos cada rato se escasean. La fe valiente la obtenemos de una dependencia del que puede todo. La fe valiente la obtenemos de la palabra infalible de Dios. La fe valiente la obtenemos de su carácter, de su amor, de su gracia, de su intervención en nuestras vidas. Tú puedes ser valiente en este nuevo año por Él, porque Él es suficiente para que tú puedas estar confiado. ¿Alguien le dice amén? Amados, tener fe nos va a ayudar a avanzar a nuestra madurez espiritual. Tener fe nos va a ayudar a esto, a avanzar, a madurar en el espíritu. Cuando expandimos nuestra fe, ese músculo de la fe solamente se trabaja cuando hay pruebas y cuando hay situaciones difíciles. Así que gloria a Dios aún en las pruebas, porque ese músculo se está ejercitando. Músculo que no se ejercita es un músculo que se atrofia. Por eso Santiago capítulo 1 verso 3 dice la palabra del Señor: siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y no les faltará nada. ¿A qué clase de perfección se refiere el escritor de Santiago? Se refiere a una madurez. Cuando en el Nuevo Testamento se pronuncia esta palabra de perfecto, de perfección, hablándose o dirigiéndose hacia el humano, hacia el hombre, hacia el creyente, no habla de una perfección como seres humanos, sino habla de una madurez, porque perfecto solo es Cristo Jesús, porque perfecto solo es Dios. Pero cuando se habla de perfectos en el Señor, nos habla de completos en el Señor, de maduros en el Señor. Y esto es lo que Dios quiere para su iglesia, que maduremos en fe, que esto sea una verdad en nuestra vida. Dios quiere que estemos listos para sea lo que venga,
por delante, estemos preparados y lo afrontemos de la mejor manera, con buena actitud y con fe en el Señor. Dios quiere que seamos fuertes en nuestro carácter de buscar al Señor. Dios desea que estemos preparados para toda buena obra. Y la Biblia dice que la forma que se consigue esto es desarrollando el músculo de la fe. Es desarrollando nuestra fe en el Señor. También al desarrollar fe vamos a ver grandes cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando desarrollamos fe, vivimos unidos a Cristo y también unidos a su iglesia. Sí, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a acercarnos juntos como una familia espiritual. Vamos a mantenernos unidos. Vamos a ser más profundos en comunión. Si tú y yo desarrollamos fe en el Señor, nos va a permitir estar unidos en el Señor. ¿Cómo está, mi hermano? Dios lo bendiga. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, Señor. Vamos a orar por nuestro amigo. Padre, bendice a tu Hijo en el nombre de Cristo Jesús. Jesús lo ama, mi hermano. Recíbalo en su corazón. Para este momento usted ha venido para recibirlo en su corazón. Él lo ama. Dios lo bendiga. Al desarrollar fe vamos a poder permanecer unidos entre nosotros. Una pandemia quiso separarnos, pero nuestra unidad no emerge de la unidad física, sino de la unión espiritual. Nuestra unidad no emerge de solamente una comunión superficial, sino una comunión con Cristo Jesús. Cuando una iglesia desarrolla la fe en Cristo Jesús, se vuelve unida. Y yo quiero decirte que cuando hay unidad en el pueblo de Cristo, el Espíritu Santo desciende con gran poder. El Espíritu Santo trabaja con toda libertad. Hechos 4:32 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, así que compartían todo lo que tenían. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles. Jesús dijo: donde está tu tesoro, y ahí estará tu corazón. Entonces, donde tú pones tu tiempo, tu dinero y tu interés, es ahí donde tú tienes tu cercanía, donde tú tienes tu tesoro, donde tú tienes lo más importante. Así que vamos a engrandecer a Cristo. Vamos a engrandecer esta unidad con Cristo y por lo tanto con su iglesia. Nadie que desarrolla fe puede estar desapegado a Cristo, porque Jesús dijo en Juan 15:5 que el que permanece en él dará mucho fruto. Nadie puede estar separado de Cristo y dar fruto, y nadie puede estar pegado a Cristo sin amar a su iglesia, sin estar unido a su iglesia. Todo va y todo parte de estar unidos a Cristo Jesús. Vienen grandes cosas si tú y yo desarrollamos fe. Si tú y yo desarrollamos esta fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo desarrollamos fe, iglesia? ¿Cómo desarrollamos fe? No dejes de oír, de meditar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dejes de oír la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibe la palabra con buena actitud.
Deja las malas actitudes en el pasado y atrévete a ser alguien que recibe la palabra como una esponja, como una tierra fértil sembrando la semilla. Atrévete a desechar la abundancia de malicia. Atrévete a desechar la desconfianza o el temor. Atrévete a desechar para que recibas la palabra y pueda dar fruto en tu vida. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo desarrollamos fe, iglesia? Oyendo, escuchando, leyendo, meditando la palabra de Dios. ¿Cómo se medita la palabra de Dios? Día y noche. Entonces así prosperaremos en todos nuestros caminos. Dale un amén al Señor, por favor. Gózate del Señor. Dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este 2020 nos enseñó también algo, que el día del Señor está por venir. Que el día del Señor está por venir y toda nación lo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así dice la palabra. Viendo que ese día se acerca, no podemos dejar de congregarnos. No podemos dejar de exhortarnos los unos a los otros. No podemos, amados. Es vital que la iglesia vuelva enfocada a escuchar, a leer, a meditar la palabra de Dios, porque así haremos prosperar nuestro camino. Así lo haremos prosperar. De otra manera en la cual podemos desarrollar fe es no quejándonos de Dios y no desanimarnos en las pruebas que puedan venir este año. No te quejes, no te desanimes. De esta manera tú desarrollas fe. Pero cuando tú te desanimas, cuando tú te quejas en las pruebas, tú estás retrocediendo en esta madurez espiritual. Tú estás retrocediendo en tu crecimiento espiritual. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 6 dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Para qué Dios permite las pruebas? Para demostrar que nuestra fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Hermanos, si el oro se prueba bajo el fuego para poder comprobar su pureza o que es un oro legítimo, cuánto más nuestra fe, que es más preciosa que el mismo oro terrenal. Nuestra fe es más preciosa que las riquezas de este mundo. Entonces no nos extrañemos pues que vengan pruebas. Tenemos lo más valioso en el corazón, impartido por el Espíritu Santo, la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, honremos a Cristo, honremos nuestra fe, no quejándonos en las pruebas y no desanimándonos en las pruebas, porque se está probando por fuego. Amén. Se está probando por fuego. ¿Y sabes qué? Se está probando con fuego porque tiene que ser legítima y tiene que ser de mucha alabanza cuando Cristo venga por su iglesia o el Señor nos llame a su presencia. Por eso se prueba, porque la eternidad nos espera, porque al creyente le espera lo eterno. Le espera el reino de Dios, la eternidad con Cristo, y por lo tanto su fe está siendo probada para ser digno de Cristo en la eternidad.
Aquel que siembra en lágrimas, dice la Escritura, cosechará con gozo y alegría. Aquel que persevera en esta carne, en esta vida terrenal, buscando lo eterno, no será avergonzado en la eternidad. Será coronado, será exaltado por Cristo en la eternidad. Aquel que niega a Jesús delante de los hombres, Jesús lo negará delante del Padre. Pero aquel que confiesa a Jesús delante de los hombres, el Padre lo confesará en la eternidad. Amén. Amén. Dale gloria a Cristo Jesús. Amados, desarrollamos fe también cuando honramos, escucha bien, a los héroes cotidianos de la fe. Y nótese que digo cotidianos, porque estamos rodeados de héroes de la fe que muchas veces se los pasan desapercibidos por falta de una cultura de honra y de gratitud. Cuando no hay honra en la casa de Dios, cuando no se honra a Dios y no nos honramos entre nosotros, no nos damos cuenta que el que está enseguida de nosotros, a un lado, a otro, adelante o atrás, puede bendecir nuestras vidas. ¿Cómo desarrollamos fe? Teniendo una cultura de honra para aquellos que son héroes de la fe. Pablo da un ejemplo de esto en la palabra. En Filipenses 2:25 dice: Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades, recíbalo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, dice. A los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. La Biblia muchas veces nos ordena honrar a estas personas que son verdaderos héroes, que se sacrifician en beneficio de otros. ¿Por qué? Porque tú y yo aprendemos de ellos, nos inspiramos, desarrollamos fe cuando nos juntamos con ellos, cuando transmitimos honra a aquellos que tienen su fe en alto, pueden bendecir nuestras vidas. Alguien empieza a entender por qué hablar de fe es importante. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Desarrollamos fe cuando nos honramos entre nosotros, cuando nos honramos y procuramos, escucha bien, rodearnos de personas de fe que bendigan nuestras vidas. Porque las malas conversaciones pueden corromper y estropear nuestro desarrollo espiritual. Este 2021, rodéate de gente que te bendiga. Rodéate de gente que tenga un vocabulario lleno de fe, lleno de esperanza en el Señor. Si tú y yo nos enfocamos en honrarnos entre nosotros, vamos a poder ser bendecidos y bendecir a los demás. Cuando comienzas a vivir en fe, escucha bien, iglesia, cuando comenzamos a vivir en fe, una fe valiente, una fe intrépida, una fe arriesgada, vamos a poder experimentar tres cosas. Número uno, vamos a ver milagros. Número dos, vamos a crecer espiritualmente. Y número tres, vamos a experimentar un gozo inefable. Un gozo inefable. Eso vamos a poder experimentar cuando tú y yo crecemos en fe, cuando tú y yo desarrollamos fe. Ahora, ¿cómo nos preparamos para ver un milagro? ¿Cuántos reconocen que necesitamos un milagro para este nuevo año? Necesitamos mucha intervención de Dios. Necesitamos mucha intervención de Dios. Pues, ¿cómo nos preparamos para un milagro? Quiero narrarte en Marcos 6:34 al 44, cómo Dios convierte un poco en mucho.
Dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron sus discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Este era el lonche de un niño, de un muchacho. Fíjate bien, esto es un relato de cuando Jesús hizo mucho de poco. Entonces, fíjate bien, les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos, dice. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. Sin duda, este es un gran milagro. Si tú y yo desarrollamos fe, te dije, vamos a ver milagros, vamos a experimentar gozo, vamos a poder ver crecimiento en el Señor, crecimiento espiritual. Pero ¿sabes qué? Yo quiero darte algunas claves para poder ver un milagro y prepararnos para ver cosas grandes suceder este año que estamos iniciando. Número 1, admite que tienes un problema sin solución. Admítelo ya, iglesia. Esto te hará ser dependiente de oración, dependiente de orar a Dios con todo tu corazón. Admite que en tus propias fuerzas no puedes sostener a tu familia unida. Admite que no puedes en tus propias fuerzas caminar este año nuevo y toda tu vida sin Cristo Jesús. Admite que tienes un problema sin solución. Admítelo. Los apóstoles reconocieron que no podían alimentar a toda esta gente, que necesitaban un milagro. Dice, cuando Jesús vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. La compasión de Dios está presente con nosotros. Está presente. Y así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde, despide a la gente. Los discípulos tenían un problema. Había mucha gente cansada y Jesús había sentido compasión y Jesús estaba necesitando que esa gente fuera alimentada y los discípulos no sabían cómo hacerlo. ¿Sabes? La mejor manera de iniciar un nuevo año es reconociendo que nuestras propias fuerzas no podemos, que necesitamos que el Señor sea nuestro sanador, que necesitamos que el Señor sea nuestro proveedor, y por lo tanto no nos vamos a apartar de estar pegados a Él, de estar buscando su presencia, de estar buscando la llenura de su Espíritu Santo. ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo imposible? Yo creo que a todos. Yo creo que a todos. Número 2, para ver un milagro tenemos que darle a Dios lo poco que tenemos. Tenemos que dárselo a Dios. Este es el segundo principio. Dios empieza con lo que yo tengo. Marcos 6:38 dice, ¿cuántos peces
panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Fíjate cómo comienza con poco. En Juan 6:6 también se narra el mismo pasaje y Jesús dice, Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. El mismo pasaje en otro evangelio habla de cómo Jesús estaba poniendo a prueba a sus discípulos. ¿Por qué poniéndolos a prueba? Porque tú y yo no entraremos a lo grandioso y lo maravilloso que Dios tiene para nosotros si no pasamos la prueba en los pequeños detalles. Si no tenemos fe en lo poco, no podemos tener fe para lo mucho. Tú y yo tenemos que depositar lo poco que tenemos en las manos de Dios. Y número 3, poner todo en las manos de Jesús. Poner todo. Marcos 6:41 dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Este es el tercer principio. Dios va a usar y Dios va a bendecir lo que yo le doy. Lo que está en las manos de Jesús. Lo que está en las manos de Cristo estará bendecido. Si mi vida está en mis propias manos, todo se va a descontrolar. Pero si mi vida está en las manos de Cristo, mi recurso, mi esfuerzo, todo lo que soy, mi familia, todo será bendecido. Y número 4, por último, quiero decirte que para ver un milagro tenemos que esperar que Dios lo multiplique. Que Dios multiplique todo. Esperar para muchos es un desafío. Para mí, yo soy un desesperado por naturaleza, pero la naturaleza de Cristo ha sido impartida a mí por la obra del Espíritu Santo, siempre y cuando yo camine con Él. Entonces esperar será un reto, pero vale la pena esperar cuando Dios está trabajando. Vale la pena esperar. Dice que comieron todos, Marcos 6:42, dice comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pescados y llenas de pan. 12 canastas, todo fue multiplicado. Aquí está el punto y la gran lección que nos da este pasaje. A Dios le agrada hacer milagros a través de las personas, no de manera independiente. Dios quiere hacer milagros por ti, pero también quiere hacer milagros a través de ti. A la medida que tú confías en el Señor y pones todo en las manos de Cristo, Jesús no solamente quiere hacer un milagro por ti, Él quiere hacer un milagro a través de ti. Grábate esto y llévatelo en tu corazón. Dios toma todo lo que pongamos en sus manos, lo bendice y lo multiplica. Lo guarda, lo protege y lo consagra para su obra. Esto es lo que necesitamos ver en el 2021. Que Dios tome lo poco que quizás tengamos y lo multiplique. Esto es lo que necesitamos para el 2021. Una intervención milagrosa que sane a los enfermos, que detenga los virus mortales, que detenga la escasez en las familias. Esto es lo que necesitamos. Un milagro para que el respeto a la palabra de Dios se dé desde las esferas de gobierno, para que la honra y el temor de Dios vengan a nuestras autoridades. Esto es lo que necesitamos, un milagro para que los valores de la familia sean respetados en nuestra nación, para que el orden de Dios sea respetado en nuestra nación. Esto es lo que necesitamos, un milagro. Vamos por un 2021 lleno de milagros. Vamos. Yo te invito a levantar tus manos. Yo te invito a levantar tus manos y comenzar un año lleno de milagros, lleno de la intervención de Dios, en el nombre de Jesús. Vamos, dile: Señor, inicio este año poniendo todo en tus manos. Quiero desarrollar fe para crecer, fe para avanzar,
fe para sembrar y por lo tanto cosechar. Vamos, dile: Señor, pongo todo en tus manos, valoro lo poco y te honro a ti, que tú eres el que multiplica. Vamos, dile: Señor, oro por un 2021 lleno de tu intervención, lleno de lo sobrenatural de Dios, lleno de los milagros de parte de Dios en Cristo Jesús. Vamos, tenemos un Dios milagroso que sana al perdido, que levanta al caído, que sana al enfermo. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, haz el milagro este año. Vamos, dile: Señor, haz el milagro. Quiero ver a mi familia restaurada. Quiero ver a mi familia salva. Vamos, dile: quiero ver, Señor, quiero ver sanidad en mi casa. Quiero ver, Señor, que la enfermedad no entra a mi casa. Quiero ver provisión. Vamos, dile: en el nombre de Jesús. Vamos, adora al Señor. Hónralo. Entrégale este año. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, tenemos fe, Dios, para que este 2021 podamos ver tu poder obrando en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Milagros de restauración, milagros de sanidad, milagros, Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, a Dios le agrada trabajar a través de la vida cotidiana de cada persona que decide confiar en Él. De la vida cotidiana. Cada día proponte hacerlo que cuente para lo eterno. Que cada día cuente para ti, para honrar a Dios. Que cada día pueda contar para ti, para demostrar a tus seres queridos que los amas, que los honras, que los respetas. Que cada día cuente para ti, para que Dios sea glorificado en este año que estamos iniciando. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.